mayordomía bíblica que veíamos el día de ayer. Y vamos en especial a enfocarnos en esta noche en los deberes financieros bíblicos, deberes financieros bíblicos. No creo que nos alcance el tiempo para abarcar los deberes en su totalidad, pero por lo menos vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy, que tengan algo de esta enseñanza. Debemos recordar que somos administradores de los recursos de Dios. Y esto nos debe conducir de manera natural a reconocer la manera en que Dios quiere que nosotros administremos nuestros recursos o los recursos que Él nos da. Dios, en relación a esto, no ha guardado silencio con referencia a cómo debemos administrar estos recursos, hacia dónde se deben dirigir. Nos ha dejado instrucciones de nuestros deberes financieros. Ya hemos mencionado las 3 áreas generales en las que debemos ser responsables. La primera es Dios y la obra de Dios. La segunda, nosotros, nuestras necesidades personales, familiares. Y la tercera, los necesitados. Dentro de esto, pues hay que reconocer también una obligación que tenemos los creyentes con el gobierno, que hace parte de nuestro compromiso, que entra, podemos decir, en nuestras responsabilidades propias. Vamos a ver un poco entonces de esto. Nuestro deber inicial es hacia Dios y hacia la obra de Dios. Y es importante que frente a esta primera responsabilidad que tenemos a la hora de distribuir nuestros recursos, nuestros ingresos, pues está enmarcado en el pensamiento de la fidelidad a Dios en cuanto a lo que Él nos provee, pero también como una respuesta de gratitud por lo que Él nos da. Sabemos que Dios tiene propósitos con esta tierra, Dios tiene planes con esta tierra, que Él ha venido desarrollando a lo largo de la historia y seguirá desarrollando hasta el cumplimiento del tiempo en el día final. Mientras ese día llega, nosotros debemos ser conscientes de nuestra participación en este plan como la iglesia del Señor. Somos llamados a lo largo de la historia, cada parte de la historia, cada evento que se da en medio de la historia, en el progreso del desarrollo del plan del Señor, nos ha llamado por su gracia y ha querido que nosotros participemos en el desarrollo de tal proyecto. Y es importante que recordemos que una de las formas en que participamos del proyecto de Dios es a través de nuestros recursos, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra diligencia, nuestros recursos económicos. Todo lo que nosotros tenemos es parte de lo que Dios nos provee para que lo coloquemos al servicio de su obra. Dios, de manera clara, hace responsable a su iglesia, a su pueblo, de sostener tal obra. La obra de Dios que avanza, esa obra de Dios sobre su reino, tiene un propósito y es proclamar el evangelio donde quiera que vayamos. Bueno, Dios llama a la iglesia para que respalde esa obra, para que se haga responsable de que el evangelio sea conocido. Y podemos encontrarnos con muchas instrucciones bíblicas sobre cómo estos aportes financieros van a ayudar al desarrollo y el avance del reino, pero también cómo Dios pide a su pueblo, y lo ha hecho siempre, para que su proyecto siga adelante.
Cuando nosotros miramos hacia el Antiguo Testamento, nos encontramos que la ley de Moisés contaba con un esquema preciso de contribuciones obligatorias que el pueblo de Israel, el pueblo judío, debía cumplir para este propósito. En ese sentido, el pueblo tenía 3 tipos de obligaciones financieras según la ley. Algunos no reconocen la forma en que el Señor sostenía a su pueblo, adelantaba su proyecto, cómo los recursos del pueblo de Israel eran utilizados para que el reino de Dios avanzara según su distribución, según su proyección en el momento del desarrollo del antiguo pacto. En el antiguo pacto se establecieron 3 diezmos. Hay muchas veces desconocimiento en cuanto a esos 3 tipos de obligaciones financieras que según la ley Dios había establecido para el pueblo de Israel. El primer diezmo era para sostener a los levitas. El pueblo debía dar a la clase sacerdotal, que era del pueblo o de la tribu de Leví, el diezmo de su ingreso. El diezmo es un 10% de los ingresos que ellos tenían. Es importante saber eso porque este primer diezmo se apartaba para que los levitas, que era la tribu sacerdotal que no tenía posesiones, que no trabajaba en asuntos de ganadería, no eran pastores, no trabajaban la tierra. Ellos simplemente se dedicaban a las cosas del templo, al cuidado del templo y todo lo que tenía que ver con esa parte administrativa de la nación. Pues ellos recibían estos diezmos para su sustento. En el libro de Números, en el capítulo 18, el verso 21, dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Claramente, entonces, Dios elige a una de las 12 tribus del pueblo de Israel para que sirvan el templo, y las otras 11 tribus se encargaban de sostener a esta tribu y su servicio. Podemos decir entonces que este era el pago que se le daba a la tribu de Leví por su servicio en el tabernáculo. Además de eso, los levitas, podemos ver que a diferencia de las demás tribus, ellos no recibieron una región de la tierra prometida como herencia, no recibieron una tierra. Así que lo que el Señor establece a través de este mandamiento es que los diezmos, este diezmo era para ellos, era su heredad. Ahí en el versículo 24 del mismo libro de Números 18, el Señor dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. No vamos a, obviamente, ampliar mucho en este concepto, simplemente lo mencionamos para que lo tengamos presente, y es importante recalcar aquí que los levitas eran una forma del gobierno del pueblo de Israel en ese momento. Y eso implicaba que el diezmo a los levitas era como un equivalente al pago de impuestos que nos toca hacer hoy día para financiar la operación del Estado. Recuerde que la nación de Israel era una nación teocrática. Al ser teocrática, el gobernante era Dios, pero tenía unos administradores en este caso eran los levitas, que se encargaban de el templo y todas las cosas que tenían que ver con la administración de este. El segundo diezmo que se había pedido a la nación de Israel tenía un
propósito, y este propósito era sostener las fiestas religiosas nacionales. El libro de Deuteronomio establece este otro diezmo para que financiara las distintas fiestas que el pueblo celebraba, incluyendo la Pascua. Está la Pascua, está la fiesta de los tabernáculos, está el Pentecostés o la fiesta de la cosecha o de las primicias. Cada una de estas celebraciones debía ser subsidiada por el pueblo entregando un segundo diezmo, un segundo impuesto que se dirigía hacia esto. En Deuteronomio, capítulo 12, versículo 10 y 11, dice: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y que ese segundo diezmo tenía que ver con las fiestas nacionales. El tercer diezmo era un diezmo que se daba cada 3 años. No era un diezmo anual, sino cada 3 años. Y este diezmo se utilizaba para contribuir con los necesitados. Y ahí en Deuteronomio capítulo 14, verso 28 y 29, dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. La diferencia con los otros era que este diezmo se daba cada 3 años. Así que podemos decir que al darse cada 3 años, representaba aproximadamente un 3,33% anual de diezmo. Y el propósito de este diezmo era ayudar a los grupos sociales vulnerables, como los huérfanos, las viudas y los extranjeros. De esta manera y puntualmente se puede concluir que la ley le exigía al pueblo de Israel dar anualmente al menos el 23,3% de sus ingresos como contribución obligatoria. Además de esto, y también como obligación, en el Levítico se le exigía a los israelitas que dejen de cosechar los rincones de sus campos y que no recojan el fruto caído. ¿Por qué? Para dejar esto a los pobres, a los necesitados. No van ustedes a cosechar hasta el rincón, no van ustedes a cosechar cada cosa que haya, no vayan a recogerlo todo, dejen una parte para los pobres. Levítico capítulo 19, versículo 9 y versículo 10 dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Así que todas estas disposiciones mencionadas eran solamente contribuciones obligatorias. Entonces, 3 diezmos, tenemos el no cosechar hasta el rincón del campo, no recoger el fruto caído. Esto era una obligación. Pero además de esto, para el pueblo de Israel se le exigían ofrendas voluntarias.
Deuteronomio capítulo 16, versículo 10 dice: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Es decir, que además de los diezmos, además de no cosechar todo lo que sembraba, también tenía que sacar una parte de manera voluntaria, generosa, para darle a el Señor. Número 18:12, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Primer libro de Crónicas 29:9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Ahora, esto es lo que el Antiguo Testamento nos habla acerca de cómo el pueblo de Dios promovía el reino de Dios, participaba en la expansión del reino de Dios por medio de una contribución tanto obligatoria como una voluntaria. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Porque lamentablemente nuestro corazón, que es inclinado a ser egoísta, a ser tacaño, pues busca alguna manera de excusar su mezquindad y evade la responsabilidad de participar del avance del reino de Dios a la hora de administrar sabiamente sus recursos y distribuirlo de manera bíblica. Y lamentablemente podemos decir que sale la idea de que los diezmos no son del Nuevo Testamento, los diezmos era para el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento no hay que diezmar, y nosotros los reformados entonces decimos que no hay diezmos. Bueno, quiero decirles que son posturas, pero que la Biblia nos llama a que evaluemos la forma en que nuestra postura frente a lo que la Escritura nos demanda debe ser. La postura bautista reformada tradicional sí afirma que el diezmo debe darse como una forma de ofrendar al Señor. No debemos sentir temor a la hora de hablar del diezmo o la ofrenda, porque las Escrituras son claras en que la iglesia está comprometida a promover el reino de Dios. Entonces, muchas iglesias entienden que estas obligaciones de diezmos están vigentes y son la norma dispuesta por Dios para la iglesia. Aquí debemos ser cuidadosos de no exigir instrucciones de la ley que no están confirmadas en el Nuevo Testamento. Recordemos que en el tiempo de Moisés, el tipo de gobierno era teocracia. Dios gobernaba al pueblo por medio de los levitas. En este sentido, el diezmo entregado a los levitas eran los impuestos de los judíos. De la misma forma, el diezmo entregado cada 3 años para los necesitados era equivalente a un sistema de seguridad social. Y por último, el diezmo entregado para las fiestas nacionales era utilizado para sostener los principales gastos de este sistema religioso. Aunque el diezmo es mencionado en varios pasajes del Nuevo Testamento, en ninguno se ordena como una norma para la iglesia. Pero eso no quiere decir que la obra de Dios no debe ser apoyada por sus hijos. La obra del Señor debe ser apoyada por la iglesia, debe ser apoyada por los creyentes. No es un asunto que nosotros podemos decir que no es una obligación, que no tenemos por qué hacerlo. No, porque Dios establece, según este principio, que la iglesia es responsable de apoyar el avance de su reino. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en 2 a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 y versículo 7, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente,
también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, a pesar de que, como ya se dijo, el Nuevo Testamento no ordena una contribución específica a la iglesia, sí debemos considerar tres aspectos en este sentido que es necesario que expliquemos. Ahora, lo primero es que debemos ofrendar a la iglesia. A pesar de la controversia que se pueda generar en torno al diezmo, si está vigente o no, no hay discusión en cuanto a que los creyentes deben sostener financieramente la iglesia. Porque si los creyentes no sostienen financieramente la iglesia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién más va a sostener la iglesia si no es o no son los creyentes? Lo segundo que debemos considerar es que nuestra contribución debe ser regular. No es que yo doy un mes o una quincena y lo vuelvo a dar al otro año y vuelvo a dar cuando quiera, cuando a mí me parezca. No, debe ser una contribución regular. La iglesia primitiva da ejemplo de aportar financieramente con regularidad, en particular de manera semanal. El apóstol Pablo nuevamente en 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga parte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La razón de esto es la necesidad constante de la iglesia. La iglesia necesita y tiene gastos que son permanentes, que son constantes. Si el aporte a la iglesia se diera solo cuando se siente el deseo de hacerlo, pues caería en incumplimiento de muchos de los compromisos que tiene la iglesia financieros. La iglesia tiene compromisos y responsabilidades financieros. Ahora, la tercera consideración es que el diezmo puede ser un buen punto de partida. Normalmente la gente dice: ¿y cuánto hay que dar a la iglesia? Y entonces muy espiritualmente nosotros decimos: lo que Dios ponga en tu corazón. Bueno, lamentablemente nuestro corazón es egoísta, es engañoso y normalmente caemos en la tendencia de ir por debajo de la norma antes que generar mayor al dar. No vamos por encima sino por debajo. Hay algunas iglesias que adoptan una cuota y cuando a la persona le va mal, entonces ahí sí puede bajar la cuota, pero cuando a la persona le va bien, ahí sí la cuota no sube. El asunto es que el diezmo es una buena forma, un buen punto de partida, porque ayuda a que en la medida de cada uno, independientemente de sus ingresos, sean altos o sean pocos, el porcentaje ayuda a ajustarse a cada ingreso que tiene cada hermano. Es un buen punto de partida. Si una persona gana 10 millones, pues el diezmo es 1 millón. Bueno, estoy hablando en pesos. En dólares podemos que gane, no sé, ¿cuánto es el salario mínimo aquí? $600. Les gana $600, que ese es el salario mínimo, tiene que dar $60 de diezmo. De ahí para arriba sería genial que puedan dar más. Pero si una persona gana $1,000, pues va a dar 100. Si una persona gana $300, pues va a dar 30. No es una cuota que todos, aunque gane harto o gane poquito, van a dar lo mismo. No, eso no es sano, y la Escritura plantea en la medida porcentual que ayuda a ajustarse a los ingresos de cada uno. Por eso Pablo, repetimos ahí 16:2 de 1 Corintios, dice: ponga parte según
haya prosperado. Según haya prosperado. Esa parte es central a la hora de nosotros dar. Según haya prosperado. No es que usted dé para que Dios lo bendiga. No, es que Dios bendice su vida con sus ingresos y de lo que Dios le ha dado, de eso usted da. No es al contrario, como lamentablemente muchos plantean hoy día para robar y engañar a los creyentes, diciéndole, si usted quiere que Dios lo bendiga, entonces dé y para que Dios le dé. No, el mandamiento, la forma en que la Escritura lo establece es según Dios le haya bendecido, según usted haya sido prosperado, en esa misma medida usted va a dar, no de más ni de menos, porque ¿cómo va a hacerlo si usted tiene otras responsabilidades? Pero la responsabilidad que usted tiene delante de Dios se mide conforme a lo que haya prosperado. Segunda a los Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, el texto que leíamos, el pastor nos ayudaba a leer segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 1 al versículo 7, el apóstol Pablo elogia a los macedonios. ¿Y por qué los elogia? Vamos a leer el texto. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Son varias iglesias. Que en grande prueba de tribulación, está diciendo Pablo, la iglesia está pasando por un momento de tribulación. Y entonces dice, nos va a decir qué clase de tribulación está experimentando la iglesia. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Las iglesias de Macedonia estaban atribuladas y estaban pasando por un momento de necesidad, de pobreza. Pero dice Pablo, ellos abundaron en riquezas de su generosidad. A pesar de que estaban pasando un momento de necesidad, de escasez, de pobreza, y era escaso su recurso, su generosidad era abundante. Y sigue diciendo Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, que ellos podían dar algo, pero no dieron lo que podían dar, sino que dieron más de lo que podían dar, más allá de sus fuerzas. Y luego Pablo nos dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué es lo que normalmente uno se encuentra? Pues si uno ve, hermanos, una iglesia necesitada, una iglesia que está en una condición de pobreza, pues si le van a dar, uno dice, no, tranquilos, no me den nada, no hay necesidad, ustedes estén tranquilos. Pero Pablo dice, ellos rogaron, nos pidieron con ruegos, reciba y denos el privilegio de poder participar de este servicio para los santos. Eso es una forma de servicio. Ahora, no podemos exponer todo este texto, pero es importante que lo recordemos y lo pongamos en nuestro corazón. Pablo sigue diciendo, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que, viendo este ejemplo, Pablo dice, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto, que era una iglesia muy dotada, tenía muchos dones, hablaban en lenguas, profetizaban y hacían una cantidad de cosas, pero eran tacaños. Y Pablo tiene que poner el ejemplo de los hermanos en Macedonia, para que ellos se vean frente a eso, y pone a Tito, el enviado, para que le diga a la iglesia que ellos también deben apersonarse de esto y ver el ejemplo de los macedonios para que también abunden
en ofrendas. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, ustedes son abundantes en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, pero tacaños. Y entonces dice, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y es un claro reclamo que está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia que se ha desatendido de el proyecto de Dios, del avance del reino del Señor, porque es muy fácil. Lamentablemente nuestro corazón tiende a engañarnos y a decir es que si yo doy a la iglesia no me va a quedar para pagar esto, tengo tal necesidad, tengo tal otra cosa, pero nosotros normalmente desplazamos nuestra responsabilidad y compromiso con la iglesia por otras cosas muy fácilmente. No así con lo demás. Ahora, cuando uno mira el texto, pues ahí no encontramos en ninguno de estos casos un porcentaje de lo que se deba dar. Pero aún así, podemos pensar en que lo que estos textos nos dan a entender y algunos otros más, podemos concluir que en muchos de estos casos, la iglesia dio más de un 10%. Esa es la realidad. En ese caso, aunque el diezmo no sea algo que en el Nuevo Testamento se establezca como una ley, podemos sugerir el diezmo como punto de partida para nuestra dádiva, para nuestra ofrenda a Dios. Y eso debe ser para nosotros una razón para meditar y reflexionar, porque hay muchas cosas que nosotros evaluamos, pensamos frente a la iglesia, pero debemos apersonarnos del beneficio que nosotros recibimos en la iglesia. Es un beneficio eterno, es una labor que se realiza que trasciende lo presente hasta el porvenir. Ahora, en cuanto a esto, debemos entender qué es lo que Dios ve cuando nosotros ofrendamos. ¿Qué ve Dios? En Ageo, capítulo 2, versículo 8, se nos habla de quién es el dueño de todas las cosas. Y muchas veces usamos este texto para decir, sí, Dios me puede dar, Dios me puede bendecir, porque Dios es el dueño de la plata y el oro. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero se nos olvida que debemos verlo de otra manera. La plata y el oro le pertenecen a Dios, no nos pertenece a nosotros. Así que no es que Dios se asombre por lo que usted da. Es que yo di y entonces Dios va a quedar, wow, asombrado porque usted dio. No, porque Él es el dueño de todas las cosas. Pero la verdad con la cual nosotros debemos ser confrontados es que en realidad no le damos nada a Dios, sino que más bien el ejercicio de diezmar, de ofrendar, es devolverle a Dios parte de lo que recibimos de Él. El primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 14, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y responde, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dios
se agrada más que por el monto que nosotros damos, se agrada de la actitud con la cual nosotros damos. No es por la cantidad, sino más bien por la actitud que tenemos a la hora de dar. Hay una historia en el ministerio de Jesús, cuando Jesús está frente al templo, y dice Lucas 21, 1 al 4, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Nos dice Lucas dice Jesús estaba frente al templo, levanta sus ojos y mira cómo hay ricos echando sus ofrendas en el arca, pero luego dice, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Jesús estaba observando lo que estaba sucediendo en el templo. Y luego Jesús, frente a lo que estaba viendo, dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Cuánto echó? ¿El 10%? No, todo lo que tenía. Cuando nosotros hacemos un análisis un poco más profundo, más preciso, no hay tiempo para ahondar en el hecho, pero pensemos que para el pueblo de Israel, el Señor le entrega una porción de tierra para que desarrolle el reino. Y ellos tienen que dar el 10%. A nosotros el Señor nos ha entregado la tierra entera por heredad. Nos ha dado por su gracia todas las cosas. De esa manera deberíamos dar todo para Dios y para su reino. Pero obviamente si no damos el 10%, nos va a costar mucho dar todo. Recuerdo a un puritano que trabajaba y dice que él empezó a ganar, pongámoslo en dólares, empezó a ganar $50. Y mientras iba pasando el tiempo, le empezaron a subir el salario. Y llegó a ganar, pongamos en dólares, $500. Pero él podía vivir con los mismos $50. Así que separaba sus 50 para él y daba el resto para la iglesia. ¿Por qué? No nos alcanza el tiempo, vuelvo a lo mismo, pero el hecho aquí es cuando somos claros a la hora de identificar necesidades. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitamos para vivir? Si nosotros entendiéramos que podemos vivir con lo que necesitamos y ya, pues lo demás sería para que el reino de Dios se desarrolle, avance. Esta mujer tenía 2 blancas. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Era con lo que ella contaba. Y ella ofrenda, no es mucho, pero confía, tiene una actitud clara a la hora de ofrendar. Confía, no está condicionando a Dios que le dé, no está obligando como los falsos mercaderes de la fe hoy día pretenden engañar a la gente diciéndole, eche todo lo que tiene y verá cómo Dios le multiplica al 1000 por 1. No es ese evangelio de la prosperidad mentiroso y engañoso. Ella confía en Dios. Ella no lo está haciendo para enriquecer a nadie ni para elogiar o ganar o torcerle el brazo a Dios para que le dé. Ella confía en Dios. Simplemente da lo que tiene y espera en la fidelidad de Dios. Hay un texto que a mí personalmente me llama mucho la atención en el Nuevo Testamento. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, con relación a este tema, que, claro, nos pone
o nos debería poner a pensar mucho. El versículo 6, ya lo leímos anteriormente, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero el versículo 7 nos lleva un poco más allá de esto y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, nosotros entendemos que hay una forma de proponer en nuestro propio corazón cuánto debemos dar. Digamos que hemos propuesto cumplir delante del Señor con nuestro diezmo. El 10% de mis ingresos va a ser para el Señor. De todos mis ingresos, sea mi quincena normal, sea cuando viene la prima, sea un ingreso extraordinario, siempre apartamos de lo que nos ingresa el 10% para la iglesia. Nos proponemos eso. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, de cómo propuso en su corazón. Ahora, ese debe ser un análisis derivado del versículo 6. ¿Qué proponemos en nuestro corazón? Pues debemos proponernos ser generosos. Si usted da de manera generosa, va a recibir de manera generosa, pero si no, no va a hacer eso. Por lo tanto, propóngase en su corazón ser generoso y dé como propuso en su corazón. Si usted no es generoso, pues entonces va a dar con tristeza, va a dar por necesidad y no va a dar con alegría. Pero una persona que se ha propuesto en su corazón ser generoso, va a dar con libertad, con alegría. Dios se agrada de ver a alguien que ofrenda de manera gozosa, que da con libertad, con confianza, con fe. Ahora que es una verdad que debemos pedir al Señor que nos conceda entender lo que entendieron los macedonios cuando le suplicaron a Pablo, por favor, déjanos participar de este servicio a los santos. Déjanos participar de esta bendición. Déjanos participar de ofrendar. Yo no sé si aquí llega algún hermano a los pastores diciéndole, pastor, déjeme que yo quiero dar. Y uno, no, hermano, no dé tanto. Quisiéramos ver eso, ¿no? No, hermano, deje de dar, como pasó en el tiempo del pueblo de Israel cuando trajeron las ofrendas, ya no traigan más. Pero eso, lamentablemente, en la iglesia no se ve. Antes toca estar detrás de la... Hey, hermanito, ¿y qué pasó que este mes no lo vimos? En las ofrendas, los diezmos, no aparece. Ay, pastor, se me olvidó. Oh, qué curioso que eso se olvide. Y hay gente así, que se me olvida. ¿Y cómo se le puede uno olvidar eso? Porque está, obviamente, con una actitud que no es tan clara frente a lo que debe hacer. Ahora, aquí en este contexto es claro que no es, Pablo no está hablando de un tema de ofrendas y diezmos en la iglesia, porque él está recogiendo una ofrenda especial para la iglesia de Jerusalén, que está sufriendo una persecución. Los macedonios eran muy pobres, pero aún así querían colaborar, tenían que dar para su iglesia, iban a dar para poder ayudar a los hermanos de Jerusalén, y le piden a Pablo que les permita participar de esto. Ellos quieren contribuir financieramente con los santos. ¿Por qué? Porque ellos lo ven como un privilegio. Ahora, nuestra contribución a la obra de Dios debe ser también con fidelidad, debe ser una contribución con gratitud por lo que hemos recibido de Él. Debemos ser generosos, hermanos. La iglesia es por naturaleza generosa porque imita a Dios, que ha sido generoso entregándonos a su Hijo. ¿Qué mayor muestra de generosidad que esa? Que Dios entregue a su propio Hijo para que nosotros recibamos la bendición de la vida eterna. Y a nosotros nos cuesta sacar una parte de lo que
tenemos de ingresos para dar al Señor y a su obra. Y aquí no importa la cantidad, importa nuestra fidelidad delante del Señor y la actitud con la cual nosotros lo hacemos. Pastor, ¿seguimos o hacemos una pausa? Una pausa. Vamos a parar por 10 minuticos, 8:10, regresamos y entramos entonces con la segunda parte.
Bien, hermanos, me voy a saltar un poquito algunas cosas. Quiero hablarles ya para cerrar el tema de el contentamiento. El contentamiento es uno de los temas, podemos decir, que ayudan a tener una mejor claridad en cuanto a la manera en que administramos nuestros recursos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, el Señor dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay algo que es lamentable en nuestro tiempo y que nos encontramos constantemente con esto, y es la cultura de la deuda. La cultura de la deuda se genera a partir de un pensamiento materialista y avaro sobre lo que claramente el Señor nos está advirtiendo en este pasaje. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando una persona cree lo contrario, hará lo que sea para conseguir aquellos bienes que se supone y esa persona cree que le van a dar plenitud, valor, disfrute. En la perspectiva materialista de la vida, el pensamiento es que siempre más es mejor. Cuando las personas piensan así, pues permanecen en un estado de descontento con la situación actual, sea cual sea la situación. La mayoría piensa que ese descontento será resuelto si adquiere cosas, aunque para eso tenga que endeudarse. Y además de esto, los bancos ayudan un poco presentando la deuda no como lo que es, sino como algo bueno. Y utilizan maneras atractivas para referirse a la deuda. Y dicen no deuda, sino una facilidad financiera o una oportunidad de crédito. Y además de esto, el endeudamiento muchas veces es tomado de manera ligera y se cae en el uso excesivo de estas supuestas facilidades. Ahora, ayuda también el hecho de la publicidad que provoca en nosotros el deseo de conseguir o comprar cosas que muchas veces ni siquiera necesitamos. Ahora, ¿cuál es la cura? La cura para esta forma de vida. ¿Cómo nosotros podemos combatir el materialismo y el descontento que normalmente genera un estado de deuda? El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13, dice lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, es relevante que el apóstol Pablo escriba, o más bien, ¿dónde escribe esto? Porque lo que está diciendo, lo está diciendo desde la cárcel. Él está en la cárcel en Roma y está escribiendo estas palabras. Así que a pesar de las circunstancias que Pablo estaba viviendo, esta carta, contrario a lo que podríamos esperar, es conocida como la carta del gozo. No solo porque Pablo escribe en gratitud a una ofrenda recibida, sino también porque en más de 12 ocasiones el apóstol Pablo menciona las palabras gozo y regocijo. Así que este texto nos muestra claramente que es posible estar contento en toda situación. Pablo es un hombre como cualquiera de nosotros. No es diferente a nosotros, pero él aprendió a vivir contento.
En el griego, la palabra que el apóstol usa es autarques, cuando se refiere a contentamiento. Esa palabra significa que independientemente de las circunstancias, él va a estar contento. Independientemente de las circunstancias. Que ninguna ayuda o soporte es necesario para estar bien. En otras palabras, Pablo está diciendo, él no necesita lo externo para estar bien en lo interno. Ahora, no quiere decir que Pablo está feliz por la crisis, sino que está tranquilo en medio de la crisis. Ninguno de nosotros ni nadie se ríe cuando viene una adversidad. Pero sí podemos estar confiados y podemos estar tranquilos y que la crisis no nos altere, o por lo menos que no nos altere de manera significativa. El contentamiento tiene que ver con la paz que podemos tener aún en medio de cualquier situación económica que estemos viviendo. Dios nos ha colocado en un nivel socioeconómico. Él es quien nos ha colocado en ese nivel. Y luego de nosotros hacer nuestro mayor esfuerzo para avanzar en la vida, sin descuidar el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida, estamos en ese nivel socioeconómico. Por lo tanto, debemos estar contentos, gozosos, alegres. Ahora, rápidamente quiero que meditemos en 4 condiciones para este contentamiento que el apóstol Pablo nos muestra en este texto de Filipenses 4. Primero, el contentamiento requiere confianza absoluta en el control soberano de Dios. Sabemos que Pablo estaba encarcelado en Roma y los filipenses le habían enviado varias ofrendas a lo largo de los años. Pero por alguna razón que no nos dice la carta y que no se nos menciona, dejaron un tiempo de hacer esa ofrenda regular para Pablo. El versículo 10 del capítulo 4 nos dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido. Es decir, lo estaban haciendo, dejaron de hacerlo y ahora revivieron vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y aquí es interesante que Pablo no comienza quejándose ni acusándolos a ellos por haberse olvidado de él. Él reconoce que ellos tenían toda la intención de ayudarle, pero no habían tenido la oportunidad. Aquí Pablo utiliza una palabra griega que es la palabra kairos, que nos habla del tiempo, pero esta palabra kairos implica que él entiende que es Dios quien no había orquestado que lo ayudaran, que las ayudas de los filipenses no llegaran. Él entendía que es el tiempo de Dios, que es Dios quien administra, que es Dios quien tenía esto bajo su control. Así que lo que Pablo está diciendo es que si esto es así, si ellos dejaron de ayudar, fue porque Dios así lo permitió. Y eso es un nivel de entendimiento de la providencia de Dios bastante alta. Estar confiado porque entiende que es Dios quien regula todas las cosas. Así que el saber esto protege el corazón de Pablo para que no se aniden pensamientos de resentimiento en contra de la iglesia y de los hermanos. Ay, esos hermanos se olvidaron de mí, ya no me quieren, mejor dicho. En fin, todo lo que normalmente pasa por nuestra mente y nuestro corazón cuando una persona no nos ayuda, cuando no nos aconseja, cuando quizás lo necesitamos y no están.
Pero Pablo entiende o mira desde una perspectiva de la soberanía de Dios y descansa en que Dios tiene eso bajo control y más bien le da gracias a Dios. El Señor permitió esto, lo que denota una confianza en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Así que si nosotros vamos a estar contentos, tenemos, hermanos, que ver nuestra condición actual, que seguramente podemos decir que no es peor que la de Pablo, porque Pablo estaba en la cárcel y usted está aquí hoy, es decir, que no está en la cárcel, por lo tanto su condición es mejor que la de Pablo. Y al igual que Pablo, nosotros debemos agradecer a Dios de que cualquiera que sea nuestra condición, Dios nos ha puesto ahí, que Dios tiene el control de eso. Podemos ver a Pablo reconociendo que si los filipenses no habían enviado otra ofrenda, no se debía a otra cosa que a la voluntad de Dios. Él confiaba que Dios ordenaba todo por un propósito específico, que a veces es desconocido para nosotros, pero que siempre es superior y más glorioso de lo que nosotros pensamos o aún entendemos. Hay muchos cristianos que afirman que si tenemos alguna carencia es porque el diablo nos está robando, el diablo no quiere que el Señor me bendiga, pero pensar de esa manera es peor, es una mayor angustia y puede angustiar a cualquiera. Pero cuando nosotros nos acercamos a la enseñanza bíblica, lo que la Escritura nos dice, debemos asumir que el diablo no puede quitarle nada a nadie. Si Dios no le da permiso, él no puede hacer nada. Dios administra y regula las acciones de Satanás. Y el mejor ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Job. En ningún momento Dios pierde el control de los acontecimientos de la vida de Job. Así que el contentamiento, mis hermanos, requiere que nosotros confiemos en que Dios es soberano y Él controla todas las cosas. Así que nosotros podemos decir, gracias Dios por todo, por lo que me has dado y por lo que me has quitado, porque tú sabes qué es lo mejor para mí. Y eso va a traer, como primera medida, contentamiento. Ahora, lo segundo que es importante y que nos enseña Pablo en este pasaje acerca del contentamiento es que requiere aprendizaje. El contentamiento se aprende. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué dice Pablo? He aprendido a contentarme. ¿Qué podemos deducir de esa expresión? El contentamiento no es natural para el ser humano. Por eso Pablo tuvo que aprenderlo. Ahora, les pregunto, ¿cómo crees que alguien aprende a contentarse en cualquier situación? ¿Cómo aprendemos a contentarnos en cualquier situación? Pues viviendo las situaciones en nuestra vida, sobrellevando toda clase de situaciones. No hay otra manera. Así como el corredor aprende a correr corriendo, el contento entrena contentándose cuando aparentemente no hay razones para estar contento. En medio de eso, entonces es Dios quien nos enseña a estar bien, independientemente de las circunstancias que rodeen nuestra vida. Los momentos que desafían nuestro contentamiento no son desdichas, son lecciones que nosotros debemos aprender. Son oportunidades que se nos está dando para que crezcamos en nuestro aprendizaje acerca del contentamiento. Esto nos está enseñando a estar satisfechos con lo que tenemos. No importa los bienes, no importan las posesiones que tengamos. Sea que tengamos mucho o sea que tengamos poco, el contentamiento es un proceso que requiere tiempo. Cuando nos sentimos inconformes con lo que Dios nos ha dado, debemos arrepentirnos de nuestra actitud y pedirle perdón a Dios. Debemos ejercitarnos más bien. Señor,
Me tocó esto, me tocó vivir esto, me tocó comer esto, perdí el empleo, ahora me toca rebajar mis gastos, me toca administrar mejor esto. Y no lo hacemos de una manera amargada, ni lamentándonos, ni quejándonos, sino contentos y aprendiendo en el proceso a manejar cada una de estas situaciones. El corazón piensa que necesita más y siempre está pidiendo más, pero no es así. Hay una expresión en el Salmo 23 que muchas veces malentendemos. El Salmo 23:1, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Muy conocido. El Señor es mi pastor y dice nuestra traducción, nada me faltará. Es una traducción que no es tan precisa. Pareciera que lo dijera hacia el futuro, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y como que habla acerca de ciertas cosas que rodean la vida. Pero el texto en el hebreo se traduce más literalmente, el Señor es mi pastor, nada me falta. Podemos decir, para ayudarnos a entender, si yo tengo al Señor como mi pastor, no necesito nada más. No es nada me falta en el sentido de que el Señor me va a dar todo lo que yo quiera y mis caprichos deseen. No está diciendo eso. El salmista está diciendo, si tenemos al Señor, tenemos el más precioso y eterno don y no necesitamos nada más. Yo no necesito nada más para ser feliz sobre esta tierra. No necesito tener plata, no necesito tener una casa, no necesito casarme, no necesito tener hijos, no necesito nada para que me dé felicidad, porque mi felicidad está en el Señor. Todo lo demás que rodea mi vida, hace parte del desarrollo de mi vida, pero mi felicidad está en Cristo. Si yo tuerzo esa felicidad y coloco esa felicidad, es que cuando me case voy a ser feliz, o cuando tenga hijos voy a ser feliz, o cuando tenga casa voy a ser feliz. Nada de esas cosas nos hace felices. Nos da un momento, una experiencia, pero la felicidad verdadera y permanente es solamente Dios mismo. Y eso es algo en lo cual nosotros debemos pensar. Y ahí es que vamos a aprender a estar contentos con lo que tenemos. Tercero, el contentamiento requiere estar satisfecho con poco. El contentamiento requiere estar satisfecho con poco. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo entonces está escribiendo que en todo momento y por toda situación, él ha aprendido el secreto de estar contento. ¿Cómo? Está saciado. Están suplidas todas sus necesidades desde antes, no en el momento. Pablo aprende, sin importar el extremo financiero en el que se encuentre, a estar contento. Y este punto nos lleva entonces a explorar uno de esos extremos, que es la escasez. Es muy fácil estar contento cuando se tiene abundancia, ¿no? Pero no tanto cuando hay escasez. Por lo tanto, ese es el punto que debemos hacer énfasis. El apóstol asocia el hambre y la necesidad con esa escasez. Y eso puede sonar un poco chocante, que una persona puede decir que se mantiene contento a pesar de estar en una situación económica no tan buena. Y sobre todo cuando nosotros pensamos en nuestra generación actual, donde de manera mayoritaria la vida de los hombres está sujeta a sus bienes. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad y contentamiento. Gran ganancia es esto. Y luego nos aclara versículo 7,
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo dos cosas, sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Teniendo comida y vestido, estemos contentos con eso. Ahora, podemos concluir que es muy poco lo que es suficiente para Pablo. Con sus necesidades básicas cubiertas, el apóstol Pablo podía decir, estoy contento. Y esto nos lleva entonces a hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos aprender a estar contentos con poco? Qué difícil es esto, porque siempre estamos queriendo más y siempre nos estamos comparando con los demás. ¿Qué es lo que tenemos que entender o desarrollar en nosotros para que podamos experimentar lo mismo que el apóstol Pablo está experimentando acerca del contentamiento? Y es aquí algo a lo que quería llegar, que debemos aprender a distinguir entre los deseos y las necesidades. Distinguir deseos de necesidades. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que con comida y vestido él estaría contento. Estos son asuntos básicos y necesarios. Lo demás son deseos. Y es posible que hoy día hayan más cosas necesarias para nuestro vivir. Por ejemplo, hoy se hace necesario un celular. Ya es una necesidad. Una computadora, un vehículo, se hace necesaria. Pero debemos aprender a identificar cómo constantemente se nos bombardea y nos llega a generar cierta confusión entre lo que es un deseo y una necesidad. Mientras más nos dejamos convencer de que necesito más cosas, pues más descontento voy a estar. Debemos ejercitarnos en aprender a distinguir lo que es realmente necesario y si lo tengo cubierto, debo dar gracias a Dios y estar contento. Por eso podemos plantear una pregunta antes de que usted vaya a comprar algo. Una pregunta muy sencilla. ¿Lo necesito o es solamente un deseo? Sencillo. Mira, no sé, está mirando por internet y salió una propaganda de algo y yo lo voy a comprar. Pregúntese antes de tomar tal decisión. ¿Lo necesita o es solamente un deseo? Ahora, en ocasiones, nuestros deseos no son más de cosas, sino de mejores cosas. Usted tiene un celular, ¿todavía le sirve? ¿Para qué es un celular? Pues para hacer llamadas. ¿Le sirve para eso? Sí. ¿Y por qué quiere cambiarlo? Porque es que está muy viejito, porque es que salió este nuevo, porque es que no sé qué. Bueno, ¿eso es un deseo o una necesidad? Quizás tenemos deseos de mejor calidad y ya lo colocamos ya no como un deseo, sino como una necesidad. No, es que es una necesidad porque yo no compro esa marca. A mí me gusta tal marca. No sé, aquí, quizás a nosotros nos gusta, aquí la carne de res es cara, ¿sí? La carne de res es cara. Vale, entonces si usted tiene la carne de res, pero es bastante costosa, ¿cuál es la necesidad real? El sustento, alimentarse. Entonces, si no es necesario, si no es obligatorio comprar carne, porque es muy cara, pues compre pollo. Igual está cumpliendo con el propósito. ¿Qué necesita? Proteína. No importa si sea res o pollo, usted busca lo más económico. ¿Por qué? Porque si usted come carne hoy, pero mañana le toca comer solamente arroz y sin proteína, pues le va a ir mal. Pero si usted puede dejar de comprar carne hoy, carne de res, y compra para toda la semana pollo, pues va a ser mucho mejor. Esa, podemos decir, es la forma en que nosotros debemos evaluar
qué es lo que estamos haciendo con nuestros recursos y ajustar nuestro presupuesto conforme a esa forma de vida y cómo nosotros nos podemos ajustar a ella. No confundir entonces nuestros deseos con nuestras necesidades. Eso mismo pasa con la ropa. Sí, la ropa que tiene que ser de marca. Es que si yo no compro, no sé qué marcas aquí son bastante costosas. Lacoste o, bueno, esas marcas que son costosas en todo lado. Polo y bueno, esa clase de cosas. Pero usted puede comprarse una ropa que no sea una marca tan cara o que no sea de marca, pero que le va a servir para lo mismo. Porque debe ajustarse a su presupuesto. Es estúpido que por no tener lo que quiero, no disfruto lo que tengo. Y eso nos lleva a nosotros a amargarnos la vida y a no tener contentamiento. Así que puede ser que muchas veces, por una actitud estúpida, nosotros caigamos con un corazón descontento. Simplemente a veces ni siquiera es por nosotros mismos, es por querer mostrar. No, es que mi amigo tiene tal marca, y es que mi amigo tiene tal celular, y es que mi amigo tiene, y entonces me toca a mí también. No le toca. Ahí toca es trabajar con nuestro corazón orgulloso y nada, no necesitamos de eso. Debemos ajustarnos a la medida a nuestro nivel económico. Tercero, debemos entender que Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, no nuestros deseos, que eso es lo que pasa muchas veces. Busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles son las demás cosas? Pues él está hablando en su contexto de dos cosas. Los pájaros que no siembran ni cosechan, pero tienen el alimento, y los lirios que se visten mejor que los reyes, y el Señor los viste. Así que teniendo sustento y abrigo, comida, identificada con los pájaros, y vestido, identificada con los lirios, teniendo estas dos cosas, busquen primeramente el reino de Dios, y el Señor se compromete con ustedes a que nunca les va a faltar sustento y abrigo. No deseos, necesidades. Nunca les va a faltar lo que necesitan. Nunca nos va a faltar lo que necesitamos. Todas las cosas serán añadidas, se refiere a estas dos necesidades. Cuarto, cuando no logramos estar contentos con poco, no necesitamos más cosas, sino que necesitamos más a Dios. Así que cuando usted no está contento con algo, no es que se endeude y mire a ver cómo consigue eso, sino que vaya, póstrese de rodillas y pídele al Señor que le ayude a tener dominio propio, a controlar su corazón, su egoísmo, su ignorancia muchas veces, porque no se trata de conseguir esto para ser feliz, sino de depender del Señor y descansar en Él. El Señor Jesucristo dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es el propósito, la obra de Dios, y eso debe ser lo que guía nuestro caminar diario, hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que no nos endeudemos y nos metamos en cosas que son innecesarias, pues no lo hagamos. Y si estamos luchando con eso, pues vamos a postrarnos delante de Dios y a pedir que nos ayude. Finalmente, el contentamiento requiere entonces total dependencia de Cristo. Versículo 13 de Filipenses 4. Filipenses 4:13, que ya lo conocemos todos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos decir que este es el secreto del contentamiento. Estar en Cristo nos permite lidiar con los excesos financieros que nos toque vivir, o esos extremos de abundancia y de escasez. Ahora, la abundancia también tiene mucho de tentación porque nos puede arrastrar lejos de Dios. Así que debemos ser cuidadosos también. Ahora, la expresión que utiliza el apóstol Pablo, me fortalece, en el griego, hace alusión a que Cristo nos concede el poder. El Señor nos da el poder. Todo poder está en Cristo para lidiar con cada uno de estos excesos. Estar contentos con poco
no es humanamente posible. Necesitamos el poder que viene de Dios, porque nuestra inclinación egoísta y materialista nos conduce constantemente a estarnos quejando y a estar descontentos con mucha facilidad. La única manera de vivir en contentamiento es en plena dependencia del Señor. Se cuenta de una vez de un puritano que se sentó a la mesa a comer y lo único que había en ella era un poco de agua y un pedazo de pan. Y la respuesta que él da es una respuesta de asombro y gratitud. Cuando él se sienta, dice, ¿cómo? ¿Todo esto además de Jesucristo? Y esto nos recuerda que si tenemos a Cristo, ya tenemos suficiente. Así que el secreto del contentamiento es apreciar a Cristo de la mayor manera y de la mejor manera que podamos. Y es triste decir que hay gente que aún dice ser cristiana, pero no valora apropiadamente a Cristo. Las Escrituras nos llaman a esto constantemente, a ver a Cristo y a disfrutar a Cristo, a disfrutar de Dios. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Cuánto más valioso es Cristo para nosotros, cuanto Cristo crece para nuestra vida y se hace más importante para nosotros, menos vamos a buscar las cosas de este mundo, menos vamos a querer encontrar en las cosas de este mundo contentamiento. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El contentamiento es algo en lo cual nosotros debemos ejercitarnos constantemente y vale la pena que consideremos nosotros el contentamiento en la práctica. El contentamiento cuando vamos a comprar. El hecho de que usted tenga dinero no implica que Dios esté aprobando que usted lo use para comprar lo que quiera. No tenemos dinero, entonces gastemos. No, el asunto aquí no es gastar por gastar. Como creyentes somos mayordomos de los recursos de Dios y debemos aprender a discernir la voluntad de Dios con relación a la manera en que gastamos. Debemos preguntarnos, ¿necesito lo que voy a comprar? Si preguntamos eso y después de preguntar eso decimos, ¿por qué lo necesito? Porque nuestra avaricia y las pretensiones externas nos pueden engañar y llevarnos a comprar algo. Y es necesario que nosotros evaluemos y nos cercioremos bien si estamos comprando algo con las motivaciones correctas. Podemos preguntarnos también, ¿lo necesito ahora o será que esto puede esperar? ¿Necesito comprarlo ya? Es que lo tengo que tener ya, lo necesito ahora mismo. La impaciencia, la falta de dominio propio nos puede llevar a comprar cosas antes de tiempo cuando no son necesarias y aún nos podemos endeudar por cosas que no vamos a usar y no requerimos tan rápidamente. Si usted puede dilatar la compra, entonces pospóngalo. No hay afán en eso. Pero también pregúntese si hay una alternativa más económica. Siempre busque la alternativa más económica. Pregunte y evalúe entre precio y calidad. Lo mejor, lo más bueno, pero lo más económico también. No nos movamos por impulsos materialistas. A mí me ha pasado muchas veces que uno tiene una necesidad de comprar algo y lo mira y en la primera parte donde lo mira ya lo compró y después va 3 locales más adelante y está más barato y pasa eso por nuestro afán. Bueno, hay que saber esperar y tener paciencia y mirar alternativas a ver si conseguimos algo más económico. Para finalizar, en cuanto al contentamiento, hay algo importante que podemos aún conectar con lo que vamos a ver mañana acerca de la crianza de los hijos, y es cómo nosotros en el contentamiento debemos aprender a criar a nuestros hijos también en ese contentamiento.
Ya sabemos que vivimos en medio de una cultura materialista y nuestros hijos suelen estar expuestos a esos mensajes. Nuestros hijos ven en la televisión propaganda, en el internet propaganda. Yo tengo ese de Temu y Chain y un poco de aplicaciones que ni siquiera uso mucho, pero usted va y mira ya el baúl guardado y hay como unas 1000 cosas que ha guardado mi hija para que le compre. Y es que quiero esto, y es que quiero esto, y guarde cosas allá para comprar, porque esa es la dinámica, ¿no? No está mal comprar, no quiero decir que sea satánico ni nada por el estilo, pero hay una inclinación en nuestros hijos por todo lo que ven a que estar comprando, y hay que ayudarles a enfrentar eso, a enseñarles. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo un creyente contento busca enseñar que su hijo también esté contento, sea la comida que sea, ¿no? Que a veces también pasa con la comida, que en la casa pareciera más bien un restaurante que yo no como de esto, es que yo no como verduras, es que yo no como carne, es que yo no como de esto. No, la casa no es un restaurante, la casa es la casa y la casa se sirve la comida que hay y hay que comernos lo que hay. Y en eso también enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos. La persona contenta vive con un corazón agradecido. Y esa es una forma en que enseña a sus hijos. Agradecer a Dios, agradecer por las cosas frente a sus hijos. Esa es una forma de criar a sus hijos también de manera agradecida. Que ellos sean agradecidos, dándole testimonio de su agradecimiento, manifestando agradecimiento delante de sus hijos, a pesar de que sea poco. El Salmo 103:2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos nosotros al Señor, quien es nuestro mayor tesoro, y debemos mostrar que para nosotros como padres, Dios es nuestro mayor tesoro y es suficiente para estar contentos. Si vivimos descontentos, estamos criando niños criticones, inconformes, que imitan nuestros patrones y se quejan de las situaciones y se quejan de las personas. Y aún nos hacen pasar vergüenza. Vamos de visita a otra casa y le sirven quizás, ay, yo no como de eso. Ay, al niño no le gusta. Ay, no, eso no se hace. Y usted ya se ha aprendido que se come lo que se sirve en el plato. Segundo, el padre compra bíblicamente frente a ellos. Cuando vas de compras con tus hijos, debes procurar que tus hijos te vean evaluar las cosas que compras a la luz de lo que ya vimos. Necesito esto, lo necesito ahora, ¿para qué lo necesito? ¿Hay algo más barato? Mis hijos tienen que ver eso. ¿Sí? Y ellos van a aprender también a comprar bíblicamente. Mi hija es una que, esto, pero está como caro, mira el precio, uy, no, eso está muy caro. Y esa palabra es muy común, eso está muy caro. Entonces ya se ha acostumbrado y nos ha escuchado y sabe eso. También les ayudamos a comprar bíblicamente. Un creyente contento dosifica las cosas que le da a sus hijos. Es decir, que porque mi hijo me pidió esto, yo le voy a comprar todo lo que mi hijo me pida porque es que yo le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. Sí, no le compre cosas a sus hijos simplemente porque quizás los hijos de otro lo tienen. Ay, los hijos del hermano compraron esto, entonces me toca comprarle a mi hijo o a mi hija, me toca comprarle eso también. O le compra algo para que el niño se calle. Pues bueno, ya sabe esa estrategia y va a hablar para que usted le siga comprando cosas. No le compre cosas por motivo de orgullo. Ay, para que vean a mi hijo que se pone la mejor ropa de marca, zapatos de marca y todo este asunto. No. El padre que compra cosas caras a sus hijos porque ellos deben tener lo mejor, porque me representan a mí. No, eso no se debe hacer. No les compre cosas para compensar su ausencia, eso sí es bastante peligroso. Como yo no puedo estar con mis hijos, entonces le compro juguetes y le compro un poco de cosas. No. Si pasa poco tiempo con sus hijos, lo que debe hacer es pedirles perdón y pedirles que le ayuden para que pueda pasar tiempo con ellos. No comprarles cosas para
llenar esos vacíos. Y finalmente, pues exigirle a sus hijos cuidado y generosidad, que si usted les compra algo, le compra ropa nueva, les compra juguetes, enséñele a sus hijos a cuidar las cosas, a valorarlas, porque a usted le costaron y él debe aprender que todas las cosas cuestan y debe aprender a cuidarlas. Y además, cuando ya no las use, enséñele a sus hijos a regalar, a darle esas cosas a los más necesitados que quizás no pueden contar con eso. Entonces, vamos a sacar esto no lo estás utilizando, vamos a sacarlo y se lo vamos a dar a una persona necesitada. Esta ropa ya no te queda, vamos a sacarla, estos juguetes no los usas, vamos a sacarlos. Y eso enseña a los hijos también a ser generosos. Mis hermanos, vivimos en un tiempo bastante descontento, la gente anda descontenta por todo. Así que vivir en el contentamiento requiere que nosotros como creyentes aprendamos a descansar en Dios, a vivir confiados en la providencia de Dios, a tener disposición constante para aprender y crecer en el entendimiento de la confianza que debemos tener en el Señor y contentos con lo que nos den, contentos con lo que haya. No estamos demandando ni exigiendo nada. Aprendemos a vivir sea cual sea nuestra situación. Y que el Señor nos ayude en este propósito. Amén. Acompáñeme y hacemos una oración. Padre, estamos agradecidos, Señor, en esta noche por este tiempo, por este espacio. Gracias por tu palabra, porque ella nos guía, nos concede esa sabiduría, ese entendimiento que es de gran provecho para nuestra alma. Perdónanos, Señor, si en alguna de estas cosas estamos fallando. Sabemos que así es, Señor. Necesitamos del poder que viene por medio de tu Espíritu para ajustarnos a lo que tu palabra nos muestra, nos enseña. Ayúdanos, Señor, líbranos de cualquier clase de engaño, cualquier clase de práctica que no se conforme a la verdad de tu palabra. Bendice a tu iglesia, a mis hermanos, en este buen propósito, en este deseo. Seas tú siempre guardando nuestras vidas para gloria y honra de tu nombre. En Jesucristo oramos. Amén.